Oye, Aro, oye, Aro, Dime, dime. este es nuestro primer podcast en este nuevo semestre, ¿no? ¿Sí? Creo. ¿Cuándo fue el otro? O sea, el último fue el de donde yo andaba con gorra. No sé qué traías, güey. Vato, es el del TikTok que subiste. Ah, sí, pues sí, ándale. Sí, 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 sí. Sí, ese Oye, fue el es último. el donde traía calzones color naranja. Ya sé, ¿no? Casi, casi. Acá. A ver, según yo, fue. Fue hace más de 15 días y el semestre empezó hace 15 días. Así que, según mis cálculos, Ay, güey, no sé. ¿Cómo dice el meme? Han pasado más de 50 años. Han pasado 85 años, ¿no? Yo no sé de dónde saqué 50. Ya sé, güey. Pero según yo, por lo menos es nuestro primer podcast ya habiendo tenido clases en el semestre, ¿sabes? Deja que ponga la pantalla ya para que me sintonices en tu celular. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? A ver, Aro, ya aparezco ahí en directo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué chistoso que esté grabando video realmente? No, sí, todo bien. Aquí está. Muchas gracias. Ok, sí, güey, creo que según mis cálculos, pues sé que el lunes pasado no hubo. Así que fue el primero, a lo más fue el lunes 1 de febrero. Y ese día no empezaba el semestre todavía. Porque empezamos un martes 2 de febrero. Eso lo tengo claro. Así que es nuestro primer podcast en este semestre. Play, con Tokio. Ok. Cierre de unidad. Cierre de unidad, nuevo semestre. Y a ver qué sigue, ¿no? Este. Déjame ver. Les comparto. Buenas noches a todos. Hoy subí un podcast. Digo, hoy subí pues TikTok, ¿no? TikTok. Estoy subiendo clips esta semana, ya saben. Y hoy subí un clip del podcast, ¿no? Casi no he subido contenido del podcast en el canal TikTok porque pues no, tampoco abarca mucho del canal de Twitch. Eh, Estas semanas pues ya saben, no ha habido mucho podcast. Pero pues ahora que iba a ver podcast dije, bueno, vamos a subir un clip del podcast a ver qué tal. Ahí para que vayan a verlo, para que vayan a dar like. Hola Roberto, bienvenido carnal. Hola Tito, feliz día de la buena amistad ayer carnal. ¿Estabas en el especial? Bienvenido, ¿qué tal tu día, men? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Roberto. Yo también tengo que saludarlos, ¿no? Sí, claro, güey, claro. Roberto, ¿y qué más quise? No, nomás. Nomás él ha llegado. No, nomás él ha saludado hasta ahorita. Eh, Ey, los demás manifiéstense, yo quiero saludar raza. Hoy no sé, ando muy saludador, tienen que manifestarse, ¿no? Aprovechenlo porque. ¿Cómo lo oyen, eh? ¿Cómo oyen, Aaron? Solo vi cuando te estaba maquillando Mariel. Ah, pues la mera buena parte, Roberto. La mera buena parte. Yo la maquillé después, también se puso bueno. Este. Díganme si le subo al aro. Hoy es show privado. Hoy es clase de asesoría personalizada, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Sí, escucho todo bien, ok. Igual le voy a subir poquito. A ver, hablar. Hola a todos, buenas noches. El tema de hoy sobre el triángulo didáctico. Ok, pues vamos conversando, aprovechando esto de que es el primer podcast que hacemos en nuevo semestre, Aru y yo.
Yo pasé octavo, Aro pasó séptimo, porque estaba más mesito acá. No, entonces, si quieres decir tus primeras impresiones en estas 2 semanas de semestre, yo digo las mías, cómo te has sentido, lo que quieras. Fíjate que, mira, me estoy saboreando un poquito la cuestión de las prácticas. ¿Qué, qué te da risa? Nada, güey. No, a ver, explica. Termina, Esa termina. risa, Quiero oír esa risa tus. fue muy burlesca. Quiero oír tus sueños, güey. Tus ilusiones. La verdad no va a ser algo muy matado. Se supone que van a ser talleres con gente, si no me equivoco, del Valle, a donde yo y unas compañeras queremos entrar, ¿no? Solo estoy llevando 3 materias obligatorias. Es un contraste muy interesante a comparación de cómo estaba el semestre pasado, ¿no? Y como que, te digo, las prácticas es lo que más me tiene interesado porque como que me va a sacar de mi zona de confort a comparación de las asignaturas obligatorias. Es como, ah, ya sé más o menos cómo se llama una asignatura obligatoria en línea y lo de las prácticas es algo muy diferente, ¿no? Entonces, es lo que más me intriga de este semestre. Y ya, es todo. Ok, güey. Independientemente de que vayan a estar feas, como dices tú, que te dieron Güey, yo no he risa, lo dicho que nada, quieras. güey. Yo no he dicho nada, güey. Pues sí, pero la risa fue demasiado burlesca y ahorita todavía lo es. Yo solo quiero que pasen y ya. Si, Cálmate, güey. si Todo van a bien, ser güey. malas o buenas, güey, si quieres cuelgo, ya dime. No, pero es ese Ah, pedo, güey. O sea, hasta si están bien feas, güey, me van a gustar porque me va a dar risa que estén horribles, güey. Así te la pongo. está bien, Y pues ya ya. cállate. Te voy a decir por qué me reí. Acá. Ah, primero que nada, hola Andrés. Bienvenido, carnal. Yeye. Hi. Gracias por estar aquí en el podcast. Y cada palo de trabajo de Hola, prácticas. hola Andrés también. Saludar, A saludar. Yeye, pero a Amir no. Y él sabe por qué. Amir. Bienvenido, Amir. Espero estés bien, carnal. Aarón, bienvenido, Aarón. Estás bien rojo, Dani. Me puso rojo el aro, güey. Es que no me gusta que se enoje conmigo, güey. Se nota que va entrando. Sí, güey, le digo, déjame oír tus esperanzas y tus ilusiones, güey. Lo dejé hablar, yo lo dejé hablar, güey. Mira, Aro, te voy a decir la neta. ¿Sabes cuál es la neta? Está chavito el morro. Sí, no. Va en séptimo apenas, güey. Ya, mucho bullying. Mucho bullying, mucho bullying. Este. Me estaba escuchando, güey. Te quiero decir algo. Pato, es tu momento, es tu hora de brillar. Mira, las prácticas. Déjalo que crezca. Las prácticas, muy bonito. No sabía que ya tenías UR. O sea, no sabía que ya tenías dónde hacerlas. Me parece que son interesantes eso de los talleres. ¿Dónde las vas a hacer? Solo sé que creo que es algo del Valle. Ok. El pedo no es tanto las prácticas. El pedo es todo lo que está alrededor de, ¿no? O sea, todo lo de que el formato, la hoja, que te la sello, que te la firmo. Ándale, ándale. Eso es lo que, o sea, sé que me faltan, vato, 5 materias, esas prácticas y un crédito optativo. Y es como que, a la bestia, ya voy a poder empezar el proceso de liberar algo que está bien enfadoso de eso de los sellos. Eh, pero sí se supone que está muy asegurado con esa persona que nos dijo que podíamos. Y ya, por eso me emociona porque está a la segura, pues. Ujú. Entre pocas opciones que hay ahorita, eso es bueno. No, pues qué bueno, ya fuera de cura, qué bueno que tienes ya tu lugar y que estás No, motivado. ríete, güey. Tú te puedes No, reír de mira, mí las mira, veces que quieras, güey. tu opinión no va a cambiar. Tu opinión no va a cambiar. Ya hablamos en un semestre. Nada, no te creas. No, ya en serio. En serio, o sea, qué bueno que estés motivado, güey. Qué bueno que estés motivado. Por lo menos por las prácticas. Espero si cumplan un poco de tus expectativas y todo. Y nada, ¿no? Creo que eso es todo. Entonces, Eh, cuéntanos. La pregunta
tu pregunta inicial era, ¿cuál es tu expectativa del semestre? ¿Algo así? Primeras impresiones, dije. Ok, primeras impresiones tú. Pues mira, mis primeras impresiones, ese semestre, a comparación de otros, todavía no me encuentro como en mi mood de estudiante. Ya es que cuando vienes de vacaciones, como que estás acostumbrado a lo mejor, no sé, a no tener como que un horario rígido o momentos para estudio y así. Y ya cuando haces el semestre, pues como que te aclimatas, ¿no? Al horario, te aclimatas a las materias, así. Ese semestre todavía no me acomodo al 100, en el sentido de que no, eso, la motivación podría ser. Es más como un cansancio, como de que ya te quieres graduar, ya en octavo, bueno, en mi experiencia, ¿no? Es como de que, pues ya, a terminar lo importante, ¿no? Eso es lo que dices tú, es el papeleo, la liberación, todo eso. Y tener la carga de las materias, más todo esto del papeleo, pues sí es como cansado, en mi experiencia. Pero pues ahí estamos, ¿no? Algunas clases están muy padre. Una clase en particular está muy padre. Otra está muy gacha. Lo que sea cada quien. Y otra pues ahí más o menos, ¿no? Entonces, ajá, güey, afortunadamente tengo pues al mejor maestro yo creo de ahí. Y son muy amenas sus clases, a pesar de ser en línea. Creo que es la clase más amena en línea que he tenido, o de las más amenas que he tenido. Eh, y bueno, esas son mis primeras impresiones, ¿no? Más que nada cansancio. Yo diría que como un poco de hartazgo ya de... Pues lo que te decía, son 4 años en la misma escuela y cansa ya, ¿no? Cansa ya el mismo ambiente. Y, o sea, ese cansancio es muy diferente de séptimo a octavo. Mm, pues yo sí lo siento como por lo menos el doble, porque es otro semestre en línea, me voy a graduar en línea y todo lo que tengo que hacer para graduarme, ¿no? Entonces, ajá, como que en séptimo empezó a agarrar viada, pero ya de séptimo a octavo yo sí lo siento como que el doble. Yo en séptimo estaba muy a gusto, la verdad, entre comillas, relajado. Ya ahorita sí, sí, ya no hay esos momentos buenos, ya queda casi lo más de eso de agotamiento que te digo, ¿no? Digo, o sea, no es que esté en depresión ni nada, en mi vida personal y todo eso estoy bien, pero refiriéndome a la escuela, ¿no? Excelente, güey. Me alegro por ti. Me alegro que yo no me haya podido reír de ti, güey. ¿Cómo que te alegras, güey? Te estoy diciendo que está bien zarra, güey. ¿Cómo que te alegras, güey? ¿Qué pedo? Oye, me quedé como AMLO, como cuando dijo, ahí están las matanzas. ¿Qué te pasa? Ahí está, mire. Predecible. Si te ves así como demacrado, ¿no? Lo que pasa es que también hace rato me pusieron a hacer ejercicio, hice directo en la tarde. Me pusieron a hacer ejercicio, güey, y la neta, se ando bien adolorido, güey. ¿Sabes? Hice 35 burpees, como 60, 80 sentadillas y 20 lagartijas en directo. Como la vida que te odia. Como que la vida te odia. Pero no, ya, todo bien. Comenzamos, Aro. A darle, a Bien. darle que hay mole de olla, ¿no? Como dicen. Sí, así. No meto nada para... Ok. Ah, bueno, el tema del día de hoy, cierra la unidad 3 que estábamos manejando sobre el conocimiento y cierra también la segunda y la primera unidad que habíamos manejado de la enseñanza y el aprendizaje y el conocimiento porque engloba las tres. Lo que vamos a hablar hoy se llama triángulo didáctico o se le conoce en la teoría pedagógica, si se le puede llamar así, como triángulo didáctico, ¿no? Eh, Antes de empezar a comentar y hacer preguntas y así, yo creo que sería bueno definirlo, establecerlo para que Aru y yo estemos en la misma sintonía y también el chat, para los que hayan o no escuchado el término, puedan estar ya al tanto de lo que significa, que es muy básico, la verdad. Y ya empezar a dialogar, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, adelante. Mira, yo digo que sí, suena a básico, pero como que tiene un trasfondo que en la práctica se pone complejo, ¿no? Roñoso. Se pone roñoso, es un tema escabroso.
Pero, a ver, danos tu definición. Uf, a ver, pues definición como tal no tengo, pero diría que es un fenómeno, como una especie de fenómeno que ocurre cuando hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente es eso. Bueno, el triángulo didáctico para mí es una representación gráfica del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es esto? Que hay un docente o hay un sujeto que enseña hacia un aprendiz que aprende un contenido, ¿no? Entonces es esta unión. Les voy a mostrar una imagen. Voy a poner una imagen aquí en el directo para que se vea visualmente a lo que me refiero. El triángulo didáctico. Ay, puse triángulo nomás. Mientras la busco, si quieres tú añadir algo ahí. Pues mira, lo que te decía, bueno, más o menos lo mencionaste tú, ¿no? Es la imagen que te mandé de los paréntesis. ¿Esa es Sí, la que vas sí, a poner? eso está bien. Eso está bien. Ah, ok. A mí me fascina cómo se complementa esto de los paréntesis, ¿no? Se supone que hay dos actores en este triángulo didáctico, que es el profesor y el estudiante, pero se mueven conforme a el conocimiento. Y pues ahí está lo de los paréntesis que te digo, ¿no? El Déjala conocimiento lo grande. podemos ver como teorías o posturas, que igual, de cierta manera, ya dijimos que también se puede ver como un contenido. El profesor quiere generar enseñanza y el estudiante, pues, lo ideal es que obtenga aprendizaje. Ok. Ahí está, miren. Entonces, aquí se hila, pues, todo lo que hemos estado hablando unidades pasadas, ¿no? Ahí está. Ajá, básicamente eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay un profesor que es la enseñanza, que es de lo que hemos estado hablando, como dice Aro. Hay un estudiante que es el que aprende, el aprendizaje, que es lo que hablábamos en la segunda unidad. Y el conocimiento, el contenido, que es lo que hablamos en esta tercera unidad. Y esto es el proceso educativo, eso es el triángulo didáctico, se le llama, ¿no? Que no me agrada del todo triángulo didáctico, ¿eh? Me gusta más como triángulo, o, ajá, pues proceso educativo, triángulo pedagógico, no sé, pues porque... Si habláramos de un triángulo didáctico se refiere solo al profesor, en mi opinión. Si hablamos de terminología, ¿no? Porque la didáctica se refiere más que nada a la enseñanza. Y está más específico, ¿no? Ujú. Porque hay triángulos en el chat. Mira, ya ves. Aquí bien pedagógicos enseñando figuritas. Entonces, esto es de lo que vamos a estar comentando este podcast sobre el triángulo didáctico, sus aspectos, sus elementos y la importancia que tiene, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Oye, Proseguimos. dijiste que, ok, ¿no te gustó triángulo didáctico? ¿Cómo lo cambiarías? Triángulo pedagógico, tal vez. Pues luego, yo creo que es momento que cambies el título, ¿no? Como la otra vez. No, pero es que no me puedo atribuir el nombre. O sea, según yo, oficialmente es triángulo didáctico. Pues, o sea, no. Yo lo digo como propuesta, ¿no? Como triángulo didáctico. O sea, Algún día lo sí, lograrás porque. cambiar. Bueno, Yo lo triángulo. sé. Bueno, también se utiliza, también se utiliza. Vamos a. También ya vi que sí hay artículos que utilizan el triángulo pedagógico, así que vamos a poner triángulo pedagógico. Me gusta. Pedagógico. Eso. Ahí estamos. Ok. Adelante. Ok. em, bueno, entonces, ¿crees que sería prudente hacernos la primera pregunta al respecto ya después de definirlo? Sí, creo que ya quedó más o menos claro. Pues básicamente es juntar los tres elementos del profesor, el estudiante y la enseñanza. Bueno, el contenido, perdón. Entonces vamos a hacer preguntas para empezar ya a desmenuzarlo. Así que échate la primera, no sé cuál tienes. La escribo en el chat. Em, sí, sería prudente agregar algún elemento. O sea, nosotros habíamos dicho agregar o quitar, pero yo digo quitar. Está, Bueno, sí. está canijo, ¿no? Sí, no vamos a quitar, tienes razón. Ok, dirías que esa podría ser como la unidad mínima, básica, los tres elementos mínimos requeridos. Sí, lo demás ya es fachosada, ¿no? Vamos, ajá, sí. Entonces, sería prudente agregar un elemento a ese triángulo. Lanzo la pregunta al chat. Eh,
como nos tocó ver una imagen, ¿no? Que en medio estaba el aula y es como que, bueno, pues contexto, ahí le estás metiendo contexto, pero pues no, a fin de cuentas creo que sobra. Igual está interesante ver qué tipo de opciones hay, ¿no? Como esa del aula, pero creo que lo ideal es esos tres. No sé qué opinas tú. Ok, pues para empezar a responder la pregunta, tú la responderías, vamos elemento por elemento. Tú dijiste, tal vez agregaría contexto. ¿Agregarías contexto ahí en alguna parte de este, ya no triángulo, sino polígono? Sería un polígono porque ya tendría más lados. ¿O cómo lo Ok. representarías? Mira, en un ejercicio en el que me fuerzan a agregar algo, pues sí, se me viene a la mente el contexto. Pero sí es interesante trabajarlo así, ¿eh? Si a ti te forzaran a agregarle un elemento que no fuera el contexto, ¿tendrías una opción? Bueno, primero diría yo, mmm, yo contestaría primero sobre el contexto, para no dejarlo como que tan obvio, Ok, que sí creo necesario agregarlo, porque al fin y al cabo este proceso de alumno, docente y contenido enseñándose y aprendiéndose se da en un contexto, o sea, toda actividad humana se da en un contexto y este contexto la condiciona, ¿no? O sea, el contexto interviene, ya sea en pro o en contra de la actividad, siempre, ¿no? De cualquier actividad humana, creo yo. Entonces, yo creo que pues ahí es como un elemento implícito, pero que hay que decir, ah, pues ahí está. Entonces, es tan importante como que el contexto ahorita es virtual y cómo afecta eso a este triángulo didáctico, ¿no? Bueno, a esta situación didáctica, a esta situación pedagógica, pues. entonces, en tu postura, ¿crees que el triángulo pedagógico debería actualizarse? Sí, que igual, ya hay diferentes propuestas también, ya muchos manejan este polígono y hay diferentes propuestas de qué elementos integrar. Digamos que eso es lo básico que se enseña a los estudiantes, diría yo, de docencia, educación, lo que sea. Como los elementos mínimos que le damos, ¿no? Docente, alumno, contenido. Y ya de ahí, se puede profundizar, como dijiste, y sobre todo en la práctica, ¿no? Entonces, pues sí, yo por alguna razón no me quise meter mucho lo del contexto por lo mismo que decías que estaba muy implícito, Ujú. pero pues qué bueno que hayas hecho la aclaración, ¿no? Eh, pero de ahí en fuera, ¿crees que hay alguna otra opción de elemento o solo crees que el contexto es el que pinta mejor? Tal vez agregaría, o sea, pensando en qué más hay cuando el maestro enseña al alumno, agregaría como material o herramienta que utiliza para enseñar. Ok, o sea, viéndolo de esa manera, ¿como te refieres a como a métodos o a didáctica? No, como material didáctico, tal vez. O eso crees que se engloba todo eso en el docente, como en todos los métodos, herramientas que utilice, se puede englobar en ese punto, ¿no? Tal vez, Ok, sí, sí, sí. puede ser. Dice Roberto, una interacción distinta al profesor de cómo captar el conocimiento. Eh, no entendí si estás preguntando, Roberto, o qué te refieres, men. Una interacción distinta al profesor de cómo captar el conocimiento. Eh, ¿Es pregunta o es como propuesta, Roberto? Sé que no tiene signos, pero no sé. No lo sé. No sé, tú dime. No lo sé, dímelo tú. Dímelo tú. Ah, la bestia. Eh,
Yo pensando en algo implícito, así como lo del contexto, pensé en la dinámica que lleva alumno-docente. Pero, pues sí, eso sí, como te digo, si me forzaran a agregar algo, ¿no? Dinámica. Puede ser una propuesta. Ok, agregaríamos una propuesta sería entonces una interacción distinta al profesor de cómo captar el conocimiento. No sé cómo explicarlo bien. ¿Te refieres? A ver, ajá. A ver, a lo mejor, si puedes reescribir la idea, yo voy comentando un poco de lo que se me ocurre con lo que escribiste. Eh, este triángulo, digamos, este que está aquí. Ah, ya lo cerré. Bueno, imagínenselo, ¿no? Las líneas, ¿no? Son bidireccionales. O sea, el profesor interactúa con el contenido también. Y también el alumno. Y también el docente alumno. Y, o sea, todo interactúa. Todo es una mezcla, ¿no? O sea, el docente también, como dices, tiene que saber acercarse al objeto, a lo que se enseña, para poder abordarlo bien y eso transmitirlo después al estudiante y que el estudiante también se acerque al contenido que se enseña, ¿no? Es una relación bien interesante si se hace bien o si se lleva bien a la práctica porque es muy integral, ¿no? Muy ahí todo se mezcla, ¿no? Pues, ¿crees que sea prudente, ya que mencionas eso? eh, pues, a grandes rasgos, decir cómo operaba ese triángulo antes, Ah, que date, no date. era, ajá, pues anteriormente no tenía esa bidireccionalidad, así lo llamaste, Sí. era unidireccional, ¿no? Entonces, el profesor solo podía interactuar con el alumno a través del conocimiento, pero no era del todo común, ¿no? O al menos así nos cuentan, eh, que el profesor recibiera retroalimentación por parte del alumno. Ujú. Ahora se utiliza mucho el diálogo y eso pues, le da mucha más calidad a la educación y da eso de esa bidireccionalidad que comentas. Pero pues en la educación tradicional ese triángulo estaba como pues mermando su capacidad en ese sentido, ¿no? Ujú. Afortunadamente nos tocó el bidireccional. Nos tocó ahí entre comillas, ¿no? Pues sí, nos tocó ¿cómo como ese proceso en el que nos bueno, la sociedad se está adaptando a ese, ¿no? Sí. O el contexto educativo. Sí, una transición ahí. Dale, transición a la palabra que quería. Ok. A ver, Roberto de aquí lo reescribió. Dice, ok. Entonces quiere decir que el conocimiento y el alumno pueden interactuar sin el profesor. Por ejemplo, cuando lees un libro y captas la información sin necesidad de un profesor. Ok. Tu último comentario es muy interesante. Se gana el comentario del directo. Acá. Ahorita lo analizamos. Porque creo que requiere un análisis separado. Pero lo que dices de que el alumno interactúa sin el profesor. Eh, en el ideal del triángulo que se plantea, el triángulo pedagógico, no quiere decir que interactúe sin el profesor, tal cual. Eh, que sí, o sea, al fin y al cabo, el proceso cognitivo de aprendizaje es personal, ¿no? O sea, el alumno interactúa y aprende con el conocimiento. Pero el docente tiene que ayudar a que ese acercamiento entre alumno y conocimiento se dé y se dé bien, ¿no? O sea, creo que ahí es como que no es que interactúe solo, tal cual, sino que es guiado por el docente, ¿no? Por eso se dice que ahora el rol del docente es el de un guía, ¿no? Como un mentor, un mediador entre el alumno y el conocimiento, ¿no? Se dice, Aro. Un árbitro, ¿no? Ándale, un mediador ahí. Hay algo ahí, Por eso, en el triángulo didáctico, que se da más que nada en una clase, ¿no? La mayoría de los casos, pues eso es lo que pasa, ¿no, Roberto? Ahora bien, ¿qué opinas de su último comentario? El de lees un libro. Por ejemplo, cuando lees un libro y captas la información sin necesidad de un profesor. Ah, pues ahí
entraría lo que llamamos autodidacta, Ujú. un proceso autodidacta de aprendizaje. Y pues de cierta manera dirías que el triángulo ahí obviamente es inexistente, ¿no? Yo creo que iba a decir eso también, ajá. Yo creo que ahí no hay triángulo didáctico, o sea, es que no quiere decir que fuera del triángulo didáctico no haya aprendizaje, ¿no? Pero ajá, no, Ujú. no necesariamente se Esa- necesita el triángulo didáctico para generar aprendizaje. exacto, ajá. Mm, Pero mira, me hizo cuestionarme algo su comentario. Ujú. Em, ok, dijimos que como uno de los elementos que era el docente no estaba presente, el triángulo era inexistente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando... Bueno, creo que de todos modos ya me respondí solo, pero igual te lo voy a decir. Adelante. Cuando el docente está dando clase y no se genera conocimiento, porque el triángulo que vimos decía conocimiento, docente, alumno. No se genera conocimiento, pero están los dos actores interactuando. Te iba a preguntar, ¿se considera que hay un, un triángulo? Hagan. Con no se genera conocimiento, ¿a qué te refieres? Pues de esas veces que los alumnos dicen, profe, no le entendimos nada. Y sigue la clase güey, y de todos modos no entiende nada. Y, ok, la próxima sesión lo vemos. Ah, bueno, Y todos se quedaron a medias, ahí, así. ahí, ahí no hay aprendizaje, más bien, ¿no? Dices, porque Bueno, el conocimiento es la materia que está enseñando, el objeto, pues. o- cierto, cierto. Sí, porque en los paréntesis que habíamos visto decía alumno, aprendizaje. Ujú, sí, aprendizaje. Pero sí, es un buen punto. O sea, ¿qué pasa cuando pues no se aprende? Es porque uno de estos elementos falló, podríamos pensar tal vez. Ya sé que falló el lado del maestro, falló también el lado de los alumnos, que a veces falla, o sea, en el sentido de que pues no se... Hay una palabra, o sea, no quiere decir no pusieron atención, ¿no? No se involucraron lo suficiente a lo mejor en el proceso que pasa y que por eso también falla, ¿no? O sea, por más que, o sea, imagínate la mejor clase de tu vida con las mejores herramientas didácticas si lo quieras, pero si el alumno no quiere, pues no se hace, ¿no? El alumno manda, El alumno manda. Por fortuna o por desgracia, el alumno manda. El alumno manda. Entonces, pues sí. Creo que ahí más o menos se contesta la pregunta muy interesante de Roberto, ¿no? Cuando uno aprende algo por su cuenta, pues sí, es aprendizaje, es un proceso cognitivo de aprendizaje, todo bien, pero no es un triángulo didáctico porque no está la figura del que enseña. Así si lo quieres forzar, podríamos decir que el que enseña y aprende es el mismo, si lo quieres forzar, pero creo que no entraría ahí un aspecto pedagógico, ¿no? Así es. Pero mira, con lo que dijo Roberto, yo creo que quiero pasar a otro punto que está muy interesante, vato. Adelante. Sabemos que tenemos todo el conocimiento al alcance de un clic, ¿no? Sí. Todo el conocimiento en nuestras manos actualmente. Pero Aquí. entonces todos podrían ser, entre comillas, ¿no? Autodidactas. Entonces aquí yo quiero meterlo de el mero pretexto, ¿no? Ok. Que pues el triángulo didáctico, tú y yo diríamos que, bueno, ¿qué opinas que el triángulo didáctico va más allá de, no sé cómo explicarlo, vato, ya me fundí, que va más allá de obtener ese conocimiento o ese aprendizaje por, por esa frase que nosotros escuchamos desde primer semestre, ¿no? Es decir, que para eso es necesario tener docentes
como les hemos dicho en otras ocasiones, para que la formación vaya más allá de pues esos contenidos teóricos y eso. Oye, ojito, creo que se cortó la llamada. Man, creo que se cortó la llamada con Aro. Vamos a ver si se regresa. Mm, oh no, ahí está, ya volvió. A ver, Aro, creo que ya. Aro, ¿listo? ¿Qué tal, carnal? Ya estás aquí, de vuelta. Listo, listo, listo. Listo, listo, listo. Sí. Ok. Pues, Eso. eh, pues sí, yo miro ese, es el peso que tiene el docente en ese sentido, pues por el hecho de que puede formar más allá de ese conocimiento que decía Roberto, así como del libro, ¿no? Tú y yo hemos mencionado que va más allá de ese tipo de aprendizaje el que puede generar un docente. Ujú. Y porque si tú lees el comentario de Roberto, podría parecer que pues ya el docente no hay necesidad de tenerlo Está de porque, más, ¿no? ajá, porque ya tenemos libros, porque ya tenemos información en internet. Pero yo racionalicé eso, ¿no? El hecho de que a veces se demerita un poquito el papel del docente cuando decimos que no, que el centro de la educación es el estudiante, pero pues el papel del docente también. Sí. Ok, bueno, yo ahí tengo varios, podría decir varios comentarios que hacer, ¿no? Ahí igual los que estén en el chat y puedan decir algún comentario sobre esto que se comenta, adelante, ¿no? Cualquier idea, todo. Este, diría que lo divido en dos partes, ¿no? Primero, una del lado de eh, el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña y para qué se enseña y por qué se enseña lo que se enseña? Que es algo que hablamos en el primer capítulo y que compete mucho en el primer capítulo de esta unidad y que compete mucho a, a esta unidad que es el conocimiento o el objeto de aprendizaje, ¿no? El objeto de conocimiento. Entonces, ¿por qué se enseña lo que se enseña, no? Es cierto, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de México, hace 100 años, a inicios del siglo, a inicios del siglo XX, se educaba para alfabetizar nada más, o sea, era como que lo básico, que aprendan a leer y a escribir, ¿no? Por favor, porque la sociedad de esa época, de 100 años, ocupaba leer y escribir, ¿no? 100 años después, ¿qué ocupa la sociedad actual? Entonces la educación está en gran medida para responder a las exigencias de la sociedad actual. Entonces se tiene que adaptar. Por eso cambia, por eso debe cambiar la educación, ¿no? Porque se adapta a la sociedad. Entonces, ¿qué requerimos ahora? Es cierto que tenemos toda la información al alcance de un clic, pero información no es igual a conocimiento, ¿no? Que es algo que ya hemos comentado, creo, Aru y yo. No es lo mismo que tú leas un tema en internet a que aprendas un tema en internet. O sea, el aprenderlo requiere una serie de procesos cognitivos para que puedas llevarlo a cabo como una competencia, ¿no? Más allá de un dato aislado. Eh, entonces, eso por un lado, ¿no? Sí es cierto que se tiene la información y para lo que se tiene que educar ahora en la escuela es para que el alumno sepa usar esa información, quiero yo. O sea, que se le dote al alumno, que se le dote al estudiante de habilidades para indagar, para identificar información buena de mala, discriminar información, para comprender lo que lee, mucha comprensión lectora, análisis de la información. Todo esto, ¿no? Todo esto que requiere un alumno actualmente, o sea, en la sociedad actual. Pues saber navegar entre este mar de información, como dicen muchos, ¿no? Eso por un lado. Ahorita espero réplica. Mientras el segundo punto que iba a decir sobre lo del papel del docente, que tiene razón, que a veces se evalúa un poco, porque es como que no, pues ya ahí está el estudiante.
y el estudiante es a lo que voy. Mm, no puedes simplemente agarrar un libro y ya, no todos los estudiantes, ¿no? Hay unos que nacen con más aptitudes autodidactas, pero un estudiante no tiene todo este conocimiento de cómo aprende, ¿no? Entonces, el docente es el que lo va guiando por ese camino de aprendizaje, ¿no? Yo creo, es a lo que yo tiro, que cada vez más se tiene que enseñar en la escuela cuestiones pedagógicas, teorías pedagógicas, o sea, no solo a los que van a estudiar para ser docentes. Yo creo que cada vez más, y ya lo he comentado aquí en el podcast, que los docentes tienen que ser como coaches, o sea, tienen que ayudarles a los estudiantes a que ellos puedan aprender por sí mismos, porque sí es cierto, o sea, ya la información ya no tienes que ir a la escuela para conocerla, ¿no? Ok. Del primer punto se podría resumir en, bueno, están muy ligados los dos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no hay la, La la distinción. división muy marcada. Ajá. Ah, Al principio fue como que, ok, de lo primero, y dije, no, está igual que, muy igual a lo segundo. ajá. Pero sí, me gustó esa, no sé si lo habías mencionado antes en el podcast, como eso de coach, pero fíjate que sí tiene bastante de coach el docente actual, Ujú, sí. como un potencializador, ¿no? De habilidades y, y hasta valores, ¿no? Mucha formación en general, académica y personal. Y no sé, creo que eso incluso me hace pensar que es bien difícil decir que tal elemento es el centro del proceso de enseñanza. Es como el principal, se me hace muy difícil. Se me hizo incluso como si fuera para una película decir, es que el director es lo más importante o el actor es lo más importante. Es como que, oye, todo tiene un rol súper Ujú, esencial para que funcione, ¿no? ujú. Qué buena Como, analogía, güey. ¿verdad? Estaba pensando y dije, Sí, sí, estaba sí. pensando y dije, es que en una de Tarantino no vas a decir, ah, es que es Tarantino. Sabes que tiene unos super actorazos, vato, y que eso le funciona también demasiado Sí, güey, o sea. al momento de la ejecución. Entonces, no te puedes entrar en uno porque no, se me hace bien imposible. No, Ujú, no queda. Y luego más viéndolo así como coach, como viendo todo eso que puede aportar un docente en la sociedad actual, pues es incluso más compleja, ¿no? La labor que hace 100 años, como dijiste, tiene más que abarcar y lamentablemente es menos respetada, ¿no? Pero ujú, sí las cosas. ujú. No, sí, güey, Chances sí se llega a ese punto, ¿no? En un futuro, así como se hizo la transición de el docente como principal actor al alumno como principal actor, a lo mejor lo vamos a llegar a un punto medio, ¿no? O a ese reconocimiento. Porque es importante decir quién es el... O sea, si se dice que uno es el principal, toda la estrategia va a girar en torno a él, ¿no? Entonces, es importante a lo mejor lo que dices, ¿no? De que se deje de ver quién es el más importante, o sea, que se deje de ver quién va a estar en el centro, o sea, en un triángulo no hay centros, si lo vemos así, ¿no? Bueno, si hay centros, pues, pero me refiero. A eso me refiero, ¿no? Ok. ¿Quieres leer a Roberto? Bueno, ok, solo una cosita más agregando a lo que dices tú. Ujú. Bueno, no tiene sentido. Mejor vamos a la de Roberto. Date. Ok, oigan, esta es una pregunta aparte. Ustedes que están estudiando para ser docentes, ¿crees que los ha ayudado a ser mejores alumnos? Tú primero. Vato. Ok. Aguas con Tarantino. No, va. Puro, bien básico Tarantineño. El docente lo que hace que funcione es la cuaja. Ok. Eh,
Fíjate que está muy interesante, eso es lo que yo mismo me he planteado. Me lo he planteado al revés, ¿sabes? Me lo he planteado al revés yo, porque yo me considero un buen estudiante o lo que podríamos estandarizar como un buen estudiante, ¿no? Eh, que es responsable, que entrega las tareas, que participa, chalala, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿ser buen estudiante me va a hacer ser buen docente? O sea, me he preguntado si hay una correlación así, porque muchos docentes eran buenos estudiantes, o eso me ha tocado escuchar. No todos, Ujú. no es una regla, pero supongo que tú también identificarás que a lo mejor la mayoría de tus docentes dicen que eran buenos estudiantes, ¿no? No sé. ¿Sí? Sí, sí, la mayoría. Ah, ok. Es una tendencia. Es una tendencia, entonces hay una correlación ahí. Pero la pregunta es si va de ahí para acá o de acá para allá, ¿no? O sea, si entonces ser buen estudiante te ayuda a ser buen docente en el futuro, o si ser buen docente te ayudó, o sea, o si tener las habilidades natas o lo que quieras de ser un buen docente te ayudó en tu época de estudiante, ¿no? Eh, no sé, es una correlación que yo me he preguntado, no sabría darte respuesta, mm, pero pues sí, obviamente te diría que conocer un poco de cómo funciona el aprendizaje me ayudó a mí a mejorar o a pulir ciertos aspectos en mi vida estudiantil, ¿no? Obviamente que sí. Pero tal así como ser mi propio coach, no sé si a ese punto, no sé si a ese punto porque es que no sé, o sea, yo creo que hasta los coaches tienen coaches, ¿no? Hasta Goku tiene maestro, güey. Anda, qué buena. O sea, se me hace muy como el de hasta los psicólogos van al psicólogo, ¿no? Ajá, ajá. O hasta los sacerdotes se confiesan, ¿no? O sea, algo más también así cotidiano, ¿no? Bueno, compa, este podcast es laico, ¿eh? Como la educación. Hasta los judíos también van a lo que sea que hagan los judíos también, pues. Eh, Entonces, tú contéstale a Roberto, yo di mi respuesta ahí, más o menos. no, yo no le voy a contestar nada a Roberto, güey. Ya. Pues mira, Roberto, ¿qué te puedo yo decir? No, yo siento que me he hecho como más mañoso como alumno. Yo- Me ha perjudicado, de hecho a mí me ha perjudicado, me ha hecho Poco, peor alumno. a ver. Es que siento que nosotros ya conocemos, mm, ya conocemos cómo es este jale de aprobar, cómo es este jale de aprender. El detrás de cámaras. El detrás, vato, tenemos la radiografía de la educación, tú y yo la tenemos. Entonces es como, sé exactamente lo que quiero aprender y hay muchas cosas que descarto. Y si fuera un excelente alumno, como dice él, si yo fuera un mejor alumno, yo aprendiera todo y entregara todo. Pero como me hice mañoso, aprendo lo que quiero y entrego lo que quiero. Entonces, no creo que me haya hecho un mejor alumno. Creo que por lo mismo de que, No, no, no. Un mejor alumno, entre comillas, ¿no? O sea, el estándar de alumno bueno. Porque pues no sabría, para mí lo que dices de aprendo lo que quiero, para mí eso es un buen alumno, ¿no? Se podría decir. pues entra lo que dices de descartar información, ¿no? Ujú. Pues sí, simplemente, por ejemplo, digamos que a ti te enseñaron lo del triángulo didáctico. Y cuando tú lo miraste, dijiste, yo no me voy a aprender esto como está aquí, porque a mí me gusta lo del contexto y sé que tarde o temprano lo van a actualizar por el contexto, bla, bla, bla. Tú fuiste más allá. Entonces, me gusta porque también muchas veces por descartar información que se maneja o ciertos temas, te puedes ir un poquito más orientado a otra ramificación y ya vas. Creo que me pasa también. Ok. Pues Ahí la respuesta. interesante tu respuesta esa de un alumno más especializado, dice Roberto. Sí, yo creo que algo así, güey.
Más o menos, güey. Ok, podemos yo creo que tocar un último subtema y bueno, no sé si nos falta algún subtema este de triángulo didáctico. Tú estás viendo ahí los que tenemos anotados. Ya hablamos un poco qué es, si agregaríamos algún elemento, si el contenido es mero pretexto, creo que también ya se comentó. Esto salió esta idea del coaching, interesante la idea del coaching. Que no es que el docente tenga que ser un coaching, o sea, es diferente, ¿no? Pero algo por ahí, ¿no? Algo se entiende un poco, ¿no? La analogía. Este, ya hablamos sobre el centro del triángulo, ¿no? Que consideramos que no debería tener uno como tal. No sé si quieres comentarlo de los muchos triángulos. Pues no sé si tenga mucho que se le pueda agregar, pero solo es como echarle más flores al papel del docente, ¿no? Igual no sé si tú vas a agregar algo ahí, pero en fin. Cuando te mencionaba eso, era el hecho de que nosotros estamos viendo el esquema como el triángulo didáctico. En ese triángulo didáctico solo hay un profesor, solo hay un alumno, solo conocimiento. Cuando el docente está en el aula, a veces tiene 40. Cuando yo me cuestioné, bueno, entonces ahí están presentes 40 triángulos, Mm, porque en ninguna parte del triángulo pues dice alumnos, solo dice alumnos. Están esos 40 triángulos, imagínate esa labor ardua, estar en este proceso educativo, tener que interactuar con todos esos triángulos. Por eso te digo que solo era un comentario más. Hay que tener en cuenta que la labor del docente está. Si tú se te vino algo a la mente cuando recién te lo comenté o algo por el estilo, o si difieres con la idea de que, ¿sabes qué? Es ridículo pensar que son 40 triángulos. ok, Se déjalo solo en uno porque es todo el grupo, ¿no? ya te entendí. Déjame ver. Déjame ver, dice aquí Mariel. En resumen, entendí que ya no debo leer lo que me dejaron de tarea porque no me lo quiero aprender. El aro aquí maleducando a la audiencia, ¿no? No me Qué, dan mucho caso, ¿eh? qué pena, qué pena. Extrañaba verlos juntos. Saludos. Gracias, Mariel. Gracias. Hay que hacerle un corazón a Mariel, a ver. Yo pongo aquí la mano. Tú pon la otra. Ay, no, es del otro lado. No, del otro lado, del otro lado. Ahí, algo ahí. Como de Peña Nieto, de Peña Nieto. Ahí está, Mariel, ahí está. Ay, Salió bien, salió bien. Ya puedes quitarla, ya, bien. El delay. me hizo, me hizo una jugarreta el delay. Bueno, ah, Bueno, sobre la idea que comentabas, ya la entendí muy bien ahora que la comentas. Pues sí, como le decía Roberto, sobre lo de que cada aprendizaje o cada proceso de aprendizaje es muy individual también. Eh, Igualito. Pero es cierto que también hay uno global, si lo queremos ver así. Porque en la escuela, o sea, en la educación escolarizada, es un docente y muchos alumnos. No es como que cada uno tenga un docente. Pero a la vez sí. O sea, todos tienen el mismo docente, pero el docente tiene 40 alumnos. O sea, es una relación bien interesante, porque al fin y al cabo, él es maestro de cada uno. ¿Me explico? Entonces, sí, yo creo que sí, es como dices. O sea, yo creo que sí hay 40 mini procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Aunque puede que empaten, ¿eh? O sea, puede que sí, 20, o sea, de un grupo de 40, 20 entendieron con la misma explicación que hizo el docente frente al pizarrón. Creo que es eso. O sea, fue el docente y Juanito uno, Juanito 2, Juanito 3. O sea, hubo ese proceso en cada uno con la misma explicación y con el mismo docente, aunque fueron diferentes personas, yo creo. Y ahora que uno tiene dudas, pues me voy a explicarle ahí al 21 que no entendió. Y ahí hay otro triángulo. O sea, yo creo que sí podríamos considerarlo como a nivel micro y a nivel macro, ¿no? pues te gusta la idea de que
coexistan. Claro, Me claro, like. claro. Creo que sí, creo que está interesante la idea. Mm, muy interesante, sí. Mm, bien, pues si quieres vamos cerrando tanto el tema de hoy, el capítulo de hoy, como la unidad, como este primer bloque de 3 unidades que venimos trabajando prácticamente desde la primera semana que se abrió el canal, ahí por septiembre. Creo que fue el lunes 21, fue el capítulo 0. Ya estamos casi a febrero 21. Eso es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Casi 5 meses de podcast, más o menos. Ha habido como unas 4 semanas, 5 que no ha habido podcast. Como saben, aprovecho antes de dar el cierre para anunciar, ¿no? Pues Aro, ya lo hemos dicho en el podcast pasado, está trabajando. A veces no podemos hacer el podcast en este horario, pero pues ya les había dicho, el podcast va a ser siempre los lunes. Cuando esté Aro, va a ser podcast a Bagnano y Bisalveri, o sea, el podcast de educación con nuestros temas que tenemos de pedagogía. Y los lunes, que no puede estar Aro, igual va a ser un directo donde yo voy a estar en Just Sharing, eh, un podcast, o bueno, no llamarlo podcast porque no quiero faltar respeto a los podcasts, ¿no? O sea, va a ser una plática nada más, va a ser un directo Just Sharing, ¿no? O sea, no va a haber juego los lunes, en la mayoría, o sea, simplemente va a ser, para que sepan siempre, ¿no? Los lunes va a ser así, lunes de plática, ya sea con Aro de pedagogía o conmigo de algo random, ¿sí? Cuando no esté Aro, yo no voy a hablar de un tema de pedagogía como tal, vamos a hablar de algo random, aquí conversando nomás, ¿no? Como normalmente en los directos, pues. Entonces, ya ahora sí dando ese anuncio, ese spam, podemos ir cerrando el tema. Si tienes algún comentario final de este triángulo Ok, didáctico, ¿quieres agregar algo? sí, ya te iba a decir algo, ok. Siento, obviamente se supone que este tema nos iba a remontar a pedacitos de las 3 unidades constantemente, ¿no? Ujú. Pues era la idea, en parte. Tanto verlo como triángulo en general, como sus partes específicas nuevamente. Mm, yo siento, al menos en mi parte, que a lo que más nos remontó fue al docente. No sé Ujú. en tu caso si hayas notado que te remontó más al de conocimiento o al de alumno, no sé, pero me hizo algo de ruido, ¿no? Como que me quedé con ese capítulo de en defensa del docente, como que me quedé un poquito ahí. Mm. ¿Tú? Yo sentí que hablé mucho del conocimiento, eh, de esta unidad, ¿no? Estuvo interesante seguir comentando sobre el objeto, sobre si es un pretexto, qué se tiene que enseñar actualmente. Creo que fue de lo que yo más hablé. Y sí, concuerdo que también hablamos mucho del docente. Creo que la parte del aprendizaje se queda ahí más. Entonces, tal vez sea porque nos formaron como docentes, que la parte del alumno se queda ahí un poco a veces rezagada, pero es el centro del proceso acá, ¿no? No sé si tengas otra cosa que decir. Pues yo creo que nada, chicos, gracias por acompañarnos en este último tema de triángulo didáctico, que tratamos de desmenuzarlo un poquito, hablar de sus elementos y, y ver cómo tiene que seguir propuestas de cómo tiene que seguir llevándose, ¿no? En la actualidad, y que sepan que es algo que se vive en cada clase y en cada proceso donde están esos elementos, ¿no? Docente, alumno y algo que se enseña, ¿no? Así que, o sea, sujeto que enseña, el sujeto que aprende y algo que se esté enseñando y aprendiendo, ¿no? O sea, sepan que siempre está ahí y pues aquí hay que analizar ese proceso para poder sacarle frutos, ¿no? Como decimos, siempre va a haber un contexto de fondo, hay que analizar el contexto, hay que analizar las herramientas que utiliza el docente, los métodos de estudio que utiliza el alumno, o sea, hay que analizar a fondo cada elemento para que funcione, ¿no? Y bueno, cerramos la tercera unidad.
del conocimiento. Cerramos este primer bloque de temas que se vienen desde 5 meses atrás, cuando comenzó el podcast, de aprendizaje, de enseñanza primero, de aprendizaje y ahora de conocimiento. Cerramos todo de una manera muy bonita. Me gustó cómo enlazamos los temas, la verdad. La verdad me gustó. Espero les haya gustado a ustedes también, que se hayan puesto a pensar sobre estas cosas. ¡Ojo! Gracias por los bits, Tito. Rifado, Gracias. Rifado también tú, carnal. Rifados, profes. Gracias, Tito. Gracias por estar aquí en estos últimos podcasts. Espero te estén gustando. Gracias por tus comentarios muy interesantes. Mariel, gracias por acompañarnos también. Yeye, Amir, que estuvieron un ratito. Andrés, que andas por aquí también, carnal. Muchas gracias. Y pues vamos a hacer right y nos despedimos, ¿no? Aro. A toda la racita que estuvo tanto en las unidades. El mic. No estoy impuesto, ¿no? Que gracias. Gracias a toda la racita que estuvo presente tanto ahorita como en las otras unidades. Ojo. Y ahí nos estamos mirando. Así es. Y pues bueno, vamos a hacer right. Sale, nos vemos, bros. Andaba feca. Adiós de Andrés. Pero ahí sé que ahí estás oculto en la sombra. Así que no te preocupes. Gracias por el apoyo. Gracias a todos. Vámonos con right. ¿Te quieres ir con Kadmasore? Claro. Fly, Nos vamos con Kadmasore. ¿Sí sabes quién es, verdad? claro, ¿cómo no voy a saber, papá? Claro, vámonos con Kadmasore, que anda jugando LOLcito, Tito. LOLcito, ahí para los que les guste el LOLcito. Y pues nada, chicos, buenas noches, gracias, nos despedimos. Adiós, vámonos con Rafa, díganle de lo que estuvimos platicando ahí, lo que quieran. Ay. Nada de eso, es bien chila. No, Yair, ¿qué onda, Yair? No, Yair, o sea, los vienes a traer a la muerte, güey. ¿Qué pedo, Yair? Hola, raza que está acá, Yair, ¿cómo les fue el podcast? ¿De qué hablaron, muchachos? No, hombre, yo hoy que me veo de la verga, güey, o sea... Hoy que me veo de la verga. Pero gracias, Jair, gracias.